Vida de San Pío de Pietrelcina. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta, escribió una vez San Pío de Pietrelcina. El padre Francisco Forgione nació en Pietrelcina, provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Horacio Forgione y su madre María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde, pero como un día él mismo dijo, nunca creció para nada. Fue un niño muy sensible y espiritual en la iglesia de Santa María de los Ángeles, la cual se podría decir que fue como su hogar. Allí fue bautizado, hizo su primera comunión y su confirmación. También en esta iglesia fue donde a sus 5 años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Más adelante empezaría a tener apariciones de la Virgen que durarían por el resto de su vida. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone en enero de 1903. El día anterior de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión, Jesús puso su mano en el hombro de Francisco, dándole el coraje y la fortaleza para seguir adelante. La Virgen María, por su parte, le habló suave, sutil y maternalmente, penetrando en lo más profundo de su alma. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benevento, y en febrero de ese año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte el 23 de agosto de 1968. Los extraordinarios dones del Padre Pío. El Padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de la profecía y la curación milagrosa por el poder de la oración. Además, tenía el don de la bilocación, que consiste en estar en 2 lugares al mismo tiempo, y la sangre de sus estigmas tenía una fragancia a flores. Llegaban a verle multitud de peregrinos, y además recibía muchas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus heridas, ni dar explicaciones de ellas. Calcularon que perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que era un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Su beatificación fue la mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que asistió a su beatificación. El Padre Pío es un poderoso intercesión. Los milagros se siguen multiplicando. También tenía trato familiar con su ángel guardián. Con él tuvo la gracia de comunicarse durante toda su vida, y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Es también a esta edad que los demonios comenzaron a torturarlo. El niño acostumbraba a acobijarse bajo la sombra de un árbol particular durante los cálidos y soleados días de verano. Amigos y vecinos testificaron que fueron en más de una ocasión las veces que le vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Estas luchas continuarían por el resto de su vida. Fue un niño callado, diferente y tímido. Muchos dicen que a esta corta edad ya mostraba signos de una profunda espiritualidad. Era piadoso, permanecía largas horas en la iglesia después de misa. Hizo hasta arreglos con el sacristán para que le permitiera visitar al Señor en la Eucaristía en los momentos en los cuales la iglesia permanecía cerrada. El Padre Pío también experimentó en su cuerpo la gracia de los estigmas de Cristo. Durante su primer año de ministerio sacerdotal, en 1910, el Padre Pío manifiesta los primeros síntomas de los estigmas. En una carta que escribe a su director espiritual, los describe de la siguiente manera. En medio de las manos apareció una mancha roja, del tamaño de 1 centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor.
Estos dolores en las manos y en los pies del Padre Pío son los primeros recuerdos de los estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918. El día 12 de agosto de 1912 experimentó por primera vez la llamada llaga del amor. El Padre Pío le escribió a su director espiritual explicándole lo que sucedió. Estaba en la iglesia haciendo mi acción de gracias después de la Santa Misa, cuando de repente sentí mi corazón herido por un dardo de fuego, hirviendo en llamas, y yo pensé que me iba a morir. Y sin duda, alguno de lo que más ha hecho famoso al Padre Pío es el fenómeno de los estigmas. Las 5 llagas de Cristo crucificado que llevó en su cuerpo visiblemente durante 50 años, un poco más de un mes después de haber recibido el traspaso del corazón. El Padre Pío recibe las señas ahora visibles de la pasión de Cristo. El Padre describe este fenómeno y gracia espiritual a su director por obediencia, diciendo: era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave. De pronto, una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir. Hubiese muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Los estigmas del Padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos, de los pies y del costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados, haciendo del Padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. El viernes 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del Señor. Fue grande la celebración en San Giovanni Rotondo. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar habían 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. De la misma manera milagrosa como los estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años antes, ahora, 50 años más tarde y unos días antes de su muerte, habían desaparecido sin dejar rastro alguno de 5 décadas de dolor y de sangre, con lo cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. 3 días después, murmurando por largas horas, Jesús, María, muere el Padre Pío el 23 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo e irrefrenable llanto. Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes. Se tuvo que esperar 4 días para que las multitudes pasaran a despedirlo. Se calcula que más de 100,000 personas participaron en el entierro. Muchas han sido las sanaciones y conversiones concedidas por la intercesión del Padre Pío e innumerables milagros han sido reportados a la Santa Sede. Los preliminares de su causa se iniciaron en noviembre de 1969. El 18 de diciembre de 1919, su Santidad Juan Pablo II lo pronunció venerable. Este paso, aunque no tan ceremonioso como la beatificación, es ciertamente la parte más importante del proceso. El venerable Padre Pío fue beatificado el 2 de mayo de 1919. Tan grande fue la multitud en la misa de beatificación que desbordaron la plaza de San Pedro y toda la avenida de la Conciliación hasta el río Tíber, sin ser esos lugares suficientes. Millones además le completaron por la televisión del mundo entero. El día 16 de junio de 2002, su Santidad Juan Pablo II
canonizará al Beato Padre Pío, quien desde el momento pasará a ser el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. En la madrugada del 23 de septiembre, llamó a su superior para confesarse y renovar sus votos de castidad, pobreza y obediencia. Pronunció silenciosamente las palabras mientras miraba su rosario y, según cuentan algunos, antes de morir el Padre Pío dijo que vio dos madres. Se cree que eran la Virgen María y su madre terrenal. La causa de su muerte fue un ataque al corazón. Los que estaban presentes dijeron que cuando falleció se sanaron inmediatamente las heridas de los estigmas. También antes de morir, le dijo a sus compañeros que los perdonara por todas las molestias que había causado. Y también les dijo: después de mi muerte haré más. Mi verdadera misión comenzará después de mi muerte. Y así ha sido y se ha demostrado. El Padre Pío ha actuado en favor de nosotros, ha sido un gran intercesor y ha acompañado a miles de hombres, acercándoles las gracias celestiales. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros.